El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos de nuevo a este magazine sabatino para la conservación y la ecología y para salvar, el planeta. Y para poder salvar el planeta, primero tenemos que salvarnos como especie humana y ser un poquito más conscientes y un poquito más organizados. Lamentablemente estamos viviendo momentos de extrema desorganización y cuando hay estos tipos de situaciones y realidades de desorganización total, ocurre lo que estamos viendo. ¿Sabes qué? Una amiga ayer me dijo una frase muy interesante que dice: Venezuela es la prueba de que botar los papelitos en la calle sí hace que todo se descontrole. Y me pareció una muy buena manera de ver lo que ha ocurrido en Venezuela, en donde era común que la gente botara basura en la calle y no le importaba. Es como que, ¿qué importa este papelito en la calle? Pero poco a poco terminamos en situaciones como las que se vivió ayer en Barquisimeto, que es una absoluta desgracia. A mi lado se encuentra Gabo Domínguez y a mi otro lado se encuentra nuestro invitado, que es Hernán Papaterra, un conocido ambientalista, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Universidad Central de Venezuela y experto en el tema de reciclaje, y que además, como estamos en el Conuco de Resistencia, lo invitamos con doble propósito porque fue víctima de la represión que hubo en los edificios, los conocidos como Los Verdes aquí en el Paraíso, y vamos a estar hablando un poquito de estas realidades ambientales en Venezuela en el contexto actual que vivimos y de este fenómeno represivo tan fuerte que estamos viviendo. Bienvenido, Hernán. Gracias, Carlos. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios a través del número 3456 por un costo de $1. Esa es la mensajería de texto. También está disponible el Twitter @PrometeoRCR, por el cual @BricoMani ya nos envía una noticia que acaba de ocurrir hace muy poco, que es el choque de un buque mercante contra un petrolero en el Canal de la Mancha, que seguramente estaremos reseñando más adelante porque, cada vez que hay un derrame ambiental es una tragedia ecológica, por supuesto. Sí, y bienvenidos a una jornada más en la lucha por el ambiente, para darle el lugar que se merece, recordando que usted y yo y todos los que estamos viviendo bajo el manto opresor de una dictadura somos animales en peligro. También muchas gracias por escribir al Twitter @PrometeoRCR, en las redes todas PrometeoRCR, y en especial a Guainía, que nos escribe desde Dinamarca. Se ha convertido en un oyente recurrente de la radio. Sí. Y esto nos está ayudando también a visibilizar los dos lados de lo que significa vivir en dictadura, no solamente para la ciudadanía, sino que cómo se traduce eso en el ecosistema más social que uno tiene, que en este caso pudiésemos hablar o de la república o de la democracia, según como lo quiera ver cada uno. Sí, fíjate, exacto, porque la república de alguna manera es el ecosistema en el cual los humanos casi todos hemos decidido vivir, ¿no? Entonces, tal cual el fin de una república es como el fin de un ecosistema social. Y eso que tú dices de somos animales en peligro cuando estamos en dictadura, realmente es para que la gente entienda lo importante de hacer las cosas bien todo el tiempo, porque los sistemas estos son muy vulnerables y cuando empezamos a hacerlo mal y no nos importa y un poquito peor, terminamos con el fin de nuestro ecosistema, que en el caso de Venezuela era la república. Sí. Pero en el caso del sistema internacional
son cosas como que ahorita se puede usar el sistema diplomático para traficar drogas. Entonces, los humanos tenemos que estar constantemente monitorizando nuestro ecosistema y viendo que todo funcione bien y haciendo las cosas de manera correcta. Y el otro tema que vamos a tocar ahorita es también, visto desde el punto de vista ecológico, es la invasión a la cueva, al hábitat, a la casa de la persona, al lugar donde el ser habita, que es algo realmente muy grave y que en la naturaleza, bueno, a los animales en la jungla se les va la vida en proteger su territorio y en proteger su espacio, su entorno. Espacio. Bienvenido, Hernán. Gracias, Carlos, y a los oyentes de Radio Caracas, RCR. Primero que nada, soy profesor de Física y Matemática, más no profesor de la Facultad de Ciencias. Ok. Marca la aclaratoria. Tal como comenzaste diciendo, la problemática de dónde arrojo la basura termina convirtiéndose en una especie de pérdida del comportamiento ciudadano y por tal de la condición ciudadana como tal. Correcto. Es decir, nos comportamos en forma contraproducente con el ambiente, contra la salud, contra nuestro entorno, y terminamos perdiendo el derecho político a exigir que las autoridades de turno desempeñen sus deberes, sus obligaciones que la ley les consagra. Sí. Por ejemplo, boto la basura y luego pierdo hasta el poder de reclamar que un alcalde, como el caso del municipio Libertador, se ocupe de su recolección, de su buena disposición, de su aprovechamiento. Y lo que vemos es que simplemente tenemos autoridades como el alcalde de Caracas, que simplemente se ocupa de todo tipo de actividad, sobre todo de agresión al ciudadano, más no de el manejo adecuado del funcionamiento de los servicios públicos. Tú hacías mención a que en los 80 días que han transcurrido desde las protestas, prácticamente si algo ha sido afectado, agredido, es el entorno, el espacio vital del ciudadano, a quienes la autoridad pública, en vez de ser defensora y en un elemento de seguridad, se ha convertido en un elemento de ultraje y de inseguridad, al extremo que el vandalismo en forma de allanamiento se ha traducido en destrozos, humillación, ultraje, amenaza de violación, robo, saqueo, violencia física, violencia emocional. Antes de comenzar el espacio hablábamos afuera que en el caso de los edificios, el conjunto residencial del Paraíso, conocido ahora como Los Verdes, y así se pasará a llamarse en lo adelante, vimos allí un caso típico muy doloroso, como es el caso de la mascota Cross. Correcto. Se convirtió en un elemento de llamada de atención hasta internacional, y a mí me gustaría, para no repetir lo que ya mucha gente sabe, decir algo también vinculado a estas mascotas. Por ejemplo, en Los Verdes ocurre hoy que los 5 perros que acompañaban a los vigilantes en los sótanos prácticamente hoy están aterrados, y no hay forma de que esos animales bajen el sótano a acompañar a los vigilantes. Claro. Para que tengan una idea de cuál fue el grado de violencia, de agresividad y de terror y pánico que generó el SEBIN con el CONAS, con la Policía Nacional, acompañados esto de las bandas de colectivos vestidos con elementos militares. Claro. Sí, o sea, los animales, por ejemplo, que obviamente viven del instinto y dependen de su instinto para sobrevivir, es muy significativo que no se quieran acercar a la planta baja de esos edificios porque evidentemente se sienten vulnerables. Y ese es el tema de por qué el hogar en las leyes internacionales está establecido como un lugar inviolable, porque en el momento en que tú violas el hogar personal, no hay lugar donde estés seguro. Nosotros aquí en Venezuela tenemos décadas haciendo de nuestros hogares el único lugar seguro en el que nos podemos sentir tranquilos. Y ahorita ya no tenemos ni siquiera eso. Entonces, tal cual como los perros que antes vivían en la planta baja, ahora no se pueden acercar a eso, ¿a dónde se va a meter la gente? Claro, entonces estamos justamente ante un acto de violación del derecho a la protección de los animales,
¿De acuerdo? Es un caso típico que estamos viviendo allí, así como estamos en presencia de una violación flagrante de los derechos humanos en torno al respeto a la inviolabilidad del hogar, Uh-huh. el respeto a la integridad de la familia. Yo le comentaba en un programa que se transmite también en esta emisora RCR, Aichudo Torrealba, prácticamente el 30% de los muchachos que vive en el conjunto residencial del Paraíso Los Verdes y se han graduado de universitarios, Uh-huh. han tenido que emigrar. Sus padres, Correcto. justamente ante el terror que vive la zona del Paraíso, pero que es prácticamente toda Caracas, que prácticamente es todo el país, para proteger a sus hijos, han propiciado, han buscado todos los mecanismos posibles para que estos se sí. sientan seguros en otro país, en Correcto. otras naciones. Correcto. Ese es el fenómeno, ¿no? Igual que los perros que no se acercan a la planta baja, ahora los venezolanos no quieren acercarse a Venezuela. Yo tengo muchos amigos que viven en el exterior desde hace más o menos años y ellos ya no visitan. No visitan a sus padres, no visitan a sus abuelos, porque literalmente temen venir y no poder regresarse a donde están habitando ahorita. Y la situación es tan agravada que la gente hace mención a los edificios verdes, pero la situación con los edificios verdes es la misma que se sufre en todos los grandes Claro. conjuntos residenciales de la parroquia El Paraíso, pero también de la parroquia La Vega, Sí. pero también de la parroquia San Juan. Sí. ¿Ah? Y por supuesto, como lo estamos San viendo Antonio, esta semana Los en Teques, San Antonio, Barquisimeto, en Maracay, Barquisimeto, Valencia. en Maracay y Valencia. Cuando decimos los verdes, prácticamente equivale a hablar del conjunto residencial Victoria, al final de la avenida Páez, Ujú. pero es también hablar de Terrazas del Paraíso, pero es hablar de Plaza Paraíso, pero es hablar de los edificios en la urbanización La Montaña y es hablar del edificio El Pinar y Las Fuentes en la urbanización Las Fuentes. Ujú. Es decir, es una situación que llama a reflexionar y sobre todo a que la gente entienda que a esto hay que ponerle un alto, y ese alto viene un poco como vinculado al lema de este programa, con una especie de Zeus que, apoderado del gobierno, prácticamente ha pretendido quitarle a la gente la tranquilidad, el sosiego, las esperanzas, las ilusiones, y le ha creado un clima de lo que se llama la antiseguridad humana. Sí. Es decir, nos han colocado a vivir en medio del temor a perder la vida, en torno al miedo a perder la propiedad y en torno al sentimiento de que carecemos de la más elemental libertad. Es decir, sentimos que no tenemos libertad ni hacer una petición a un organismo como la Defensoría Pública, Ujú. a un organismo como el Ministerio de la Defensa, Ujú. como antes ocurría con otro organismo como la Fiscalía General. Ujú. Hemos pasado de no poder hacer el ejercicio de las peticiones a quienes fungen de autoridades, hemos llegado al ejercicio del derecho a la protesta, y ha sido tan brutal la arremetida y el atentado contra la persona humana, que prácticamente nos están llevando a lo que nadie querría, Sí. al otro derecho. Sí. Al otro derecho es el derecho de rebelión. De rebelión, La gente no puede permitir. Sí, de defensa propia, es decir, lo que estábamos hablando, es decir, tenemos unos invasores, para ponerlo en términos ambientales ecológicos, es tal cual como un invasor de nido. El pájaro que vive en ese nido tiene que defenderse hasta la muerte del invasor. Nos están llevando a esa situación. Claro, porque no solamente quieren ocupar el espacio, es que te quieren despojar de todo lo que hay en ese espacio, y lo más vital, que es la dignidad, Sí. ¿verdad? La respetabilidad que debe merecer toda persona de parte de alguien que fue erigido como autoridad y que ahora pretenden comportarse en forma despótica, quieren Sí. actuar como tiranos y quieren ser reconocidos como dictadores. Sí, bueno, fíjate, el mito de Prometeo habla de que Prometeo le roba nunca hablamos de esto en el programa, por cierto. Habla de que Prometeo le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Eso es una metáfora de civilización, es decir, es un acto civilizatorio. Es como, dejemos de ser animales, vamos a empezar a vivir como hombres. Un hombre vive en un estado de derecho, donde tiene libertades, etcétera, etcétera, leyes, etcétera. Sí, ahí yo Como quisiera... Como castigo, Zeus agarra
a Prometeo, lo pone en el Cáucaso y lo condena a que un águila lo amarra y lo condena a que un águila venga y le coma el hígado constantemente, y constantemente le reaparece el hígado y el águila constantemente viene a comérselo otra vez. Eso es tortura. Entonces los dioses están torturando a los hombres por querer civilizarse, y es más o menos lo que está ocurriendo aquí, literalmente, porque nosotros queremos tener un país civilizado y literalmente nos están torturando. Hay algo que me parece bueno señalar, me parece útil señalar, que es el tema de los sistemas, ¿no? No solamente el ecosistema entendido como ecosistema, yo quisiera hablar un poquito más del sistema como estructuras de la sociedad, ¿no? Porque, ¿qué suele ocurrir con los sistemas? Los sistemas son modos de organización de las personas, de las cosas, para existir y seguir existiendo. Y para mantener la sustentabilidad de su existencia en el tiempo. Siempre los sistemas buscan la manera de protegerse de afuera y de relacionarse con otros sistemas. Eso es lo normal, eso es lo que ocurre con todos los sistemas. Por eso es que uno termina creando constituciones, termina creando leyes, termina creando unas estructuras para que el sistema pueda sobrevivir. Y a pesar de que quizás a usted que me oye del otro lado le pueda parecer medio chocante esta idea que voy a decir, si hay algo que ha buscado la humanidad siempre huirle, es al estado de naturaleza. O sea, sí, claro. Y porque el estado de naturaleza, quizás muchos lo ven como sencillamente ir al Parque Este e ir a un picnic. No, la naturaleza no es chévere. Tal cual. La naturaleza es tal cual. Es agresiva. Robándose la comida a otros individuos. Claro, entonces, de hecho, por muchos años, durante toda la historia de la humanidad, quizás a mediados del siglo XX que eso cambió, el hombre ha tratado de protegerse de la naturaleza. De hecho, hay lugares del mundo en donde está permitido, siempre que dejes los poblados, ir armado para defenderte de animales y de cosas, porque es perfectamente posible. Pero en este caso, uno ve cuando se llega a una especie de estado de naturaleza en donde no hay normas, donde no hay orden, donde no hay forma de defenderse, es donde ocurre todo este tema que hemos visto de las guarimbas, de la defensa, porque ya que llegaste a un estado de naturaleza en donde no te sientes seguro y solamente te queda actuar como manada, claro, para poder defenderte de los elementos que te son hostiles, que te pueden afectar tu vida y tus cosas. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque por eso es tan importante que no lleguemos a... O sea, es decir, porque es difícil. Nosotros estamos en una situación que sentimos que tenemos que... Bueno, patay kung fu. Claro, y justamente ahí es donde los sistemas se blindan. Claro. Porque aquí voy a continuar la idea del programa pasado, que era el artículo 350 del 333. En estos artículos, nuestro sistema se organiza a función de la Constitución. Y esos son un par de artículos que hablan de cómo protegerse el sistema a sí mismo, sí, de lo que puede afectarlo. Sí. O sea, basta con leer esos artículos que ya lo mencionamos, no voy a repetirlos nuevamente en el programa, pero eso te habla mucho de esas dinámicas que se están generando, primero que nada a nivel legal, porque lo que se está viendo en las acciones de fiscalía son bien interesantes, para que usted sepa que probablemente no lo sabe, porque bueno, la censura, salvo aquí, sí, es absoluta. Ayer la fiscalía citó en calidad de imputado, por un lado a Benavides, el comandante de la Guardia Nacional, y por el otro lado a González López, el director del SEBIN, a uno por violaciones de derechos humanos y otro también, pero más específicamente por tortura, por temas de tortura. Entonces aquí ya estamos viendo cómo el sistema empieza a protegerse, y hemos visto como muchas veces los vecinos, y nos podrá decir el señor Papaterra, iba a decir Pacaterra. Lo que ocurrió, lo que está en esos allanamientos entre comillas, porque no tenían orden judicial, eso es tortura también. Claro. Entonces empezamos a ver cómo las dinámicas sociales es la gente en donde empieza a comportarse como enjambre, que es algo que hemos comentado muchas veces en el programa, sí, de que la gente empieza a organizarse y a moverse a manera de enjambre para protegerse, sí, como sistema. Sí. Entonces ahí es justamente, hemos visto cómo grupos de personas, vecinos se organizan. Mire, los trancazos, quizás pudiésemos hablar ahorita un pedacito de lo que fueron los trancazos toda esta semana. Los trancazos son grupos de máximo 40 personas. Yo no he visto tampoco muchos en cantidad, pero son todos vecinos de la zona que se ponen de acuerdo. Claro. Uno baja la cuerda, uno baja las sillas, sí, otro baja el agua. De alguna manera hay que encontrar y se la protege. manera de contrarrestar la violencia de una manera organizada e inteligente, ¿no? Porque nuestra arma no es la violencia, porque nosotros no nos va bien con la violencia. Es decir, si la lucha va a ser en términos violentos contra un enemigo que es experto en la violencia, que es su ámbito, refinado, que es su ámbito la violencia. Ajá.
tenemos la batalla perdida. Entonces nuestra organización tiene que ser con inteligencia. Y eso pasa en la naturaleza, es decir, las especies que vencen no vencen con la misma arma de la otra especie que le está compitiendo, ¿no? Tienen que usar un arma diferente. Hay un detalle que las especies conviven, ¿verdad? Exacto. Y la naturaleza tampoco es que una especie arrasa a la otra. Ellas entienden que requieren de la existencia y la sobrevivencia de las otras para su propia subsistencia. Aquí en Venezuela, en esta especie de naturaleza salvaje que estamos viviendo hoy, lo que existe es una gran anomia y anomia institucional. La gente habla, por ejemplo, de la acción, como mencionabas tú, Gabriel, ahora, de la acción de la fiscal general contra 2 altos militares de la República o de la antirrepública, y realmente hay algo peor que eso, que la ciudadanía debiera tomar conciencia. Hay una especie de caja de Pandora, ¿verdad?, que está abierta en el país, mejor dicho, que está dispuesta en el país, y que esa se llama y tiene nombre y apellido, la constituyente de Nicolás Maduro, ¿verdad?, donde tras ese cofre de Pandora están todos los males, todas las enfermedades, todas las intrigas, todas las maldades de que podamos tener idea, porque en sus voceros hemos visto y escuchado cuando proclaman que voy a apresar, que voy a destruir, que voy a expropiar, que voy a eliminar, que voy a acabar con instituciones, que voy a acabar con las libertades, que no va a haber libre desplazamiento, que no va a haber libertad de opinión, que no va a haber libertad de existencia de organizaciones políticas, que voy a acabar con los medios de comunicación. Eso es contra lo que realmente debe la gente tomar conciencia y asumir un comportamiento. Carlos decía, y tú también lo decías, en los edificios lo que ha habido son pequeños brotes de protestas de ciudadanos que en forma cívica, para no decir civilizada, en forma cívica bajan, se colocan al frente de una calle, toman una cacerola y lanzan uno que otro cohete para que haya un estallido de un ruido de sonoro. Y luego vienen justamente personas investidas de autoridad que en forma violenta, salvaje, criminal, arremeten contra las edificaciones. Yo hablaba ahora temprano con la gente de Residencias Victoria, ¿verdad?, que fue uno de los primeros conjuntos residenciales acá en el Paraíso, donde está RCR, que fue objeto de la quema de apartamentos, hasta los propios bomberos, en el momento en que estaban intentando apagar el incendio en uno de los apartamentos, contra ellos también fueron lanzadas bombas lacrimógenas por parte de los efectivos del CONAS, de la Guardia Nacional. Ahí podríamos decir una especie animal contra otra especie humana, pero al mismo tiempo que entraron, llegaron a los sótanos, y en los sótanos arrancaron lámparas, vehículos que estaban encerrados en rejas, fueron, y a los que no podían acceder, para robarles las baterías, los neumáticos, los retrovisores, a través de las rejas le daban culatazos o le daban con palos para reventarle los cristales. Claro, es que es castigo por no ser sumisos, es castigo por querer una república civilizada. Es como, tú no puedes desear eso, y como tú deseas eso, te voy a castigar. Exacto, y más que castigo, Carlos, me atrevo a decir, es la intención malsana, insidiosa, de generar pánico, terror y miedo. Sí. Bueno, ahorita que hablaste de la constituyente y de las cosas que se pretenden hacer con ella, primero es curioso que ellos ya sepan todo lo que va a salir de la constituyente cuando ni siquiera había la elección. Ni siquiera sabemos cuáles van a ser los constituyentes, ¿no? Sí. Teóricamente, si esto fuera un proceso transparente, uno podría todavía pensar que a lo mejor los que quedan electos van a ser una constituyente completamente diferente a la que el gobierno desea. Pero fíjate que en el partido PSUV está publicando un instructivo para las asambleas populares para la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto lo expone el propio partido PSUV en su Twitter. Y dicen cosas como: no podrán fijarse ni ejecutarse elecciones de ningún tipo en todo el territorio nacional mientras esté instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente, las bases comerciales, no tiene fecha tope. Puede durar todo lo que le dé la gana. Entonces, mientras eso ocurra, no pueden haber elecciones de ningún tipo.
Otra cosa con la que promueven la constituyente. El Estado Padre será el principal programa con rango constitucional para la educación y formación de los niñas y adolescentes. Estado Padre. Eso Estado es Padre, se llama de esa manera. Ya terrible por donde lo veas. Sí, ya muere el Estado docente con esa idea. Sí. La constituyente eliminará las distorsiones de la mal llamada autoridad universitaria. Claro. La constituyente es la base para enfrentar la guerra económica. Con ella vendrá un nuevo modelo de propiedad privada, la propiedad privada comunal. Es el robo, es la expropiación, Es es el la robo, pérdida el de la robo, autonomía claro, universitaria. claro. Es el robo del derecho de los padres a proteger Sí. la calidad educativa de sus hijos. Ajá. A elegir cuál va a ser la educación que van a tener nuestros hijos. Bueno, de hecho, de la manera en que ellos lo ponen, es el Estado conculcando el derecho a ser padres, porque el padre es el Estado. Vale la pena, ya que tú haces mención a ese instructivo del PSUV, prácticamente como lo dijo alguien, creo que la propia fiscal, un alto porcentaje de esas personas que supuestamente se inscribieron como diputados a una eventual constituyente, que yo tengo la fe y la esperanza de que eso no se concrete, prácticamente ese 90% de esos candidatos tienen prontuario penal, Sí. son delincuentes, han estado incursos en secuestro, en asesinato, en asalto a panadería. Pero imagínense a si las edificaciones. fuerzas de seguridad del Estado son criminales que además cometen crímenes en flagrancia y no hay ninguna imputación. Quiere decir que esta constituyente es para instaurar definitivamente la malandrocracia. El estado de terror, Ujú, el estado terror. fascista, el estado de mutis, el estado de silencio, Ujú. el estado donde la gente tenga que andar con la cabeza gacha, el estado donde las personas no puedan tener la más mínima ilusión de un acto de votación libre, democrática, para pedir el nuevo destino que debe asignársele a su propio país, a su vida. Lo dice el mismo partido PSUV. Prohibidas las elecciones. A partir de la constituyente no pueden haber elecciones en ninguna parte del territorio nacional. Vamos a leer algunos mensajes que llegan al 3456. Dice, por favor, los animales del zoológico del Pinar, Paraíso y Caricuao están sufriendo consecuencias por las bombas lacrimógenas Rosa Díaz de la Vega. En estos días, por cierto, en la Universidad Central van a organizar un foro sobre el efecto de las bombas lacrimógenas en la fauna. Estaremos informando para cuando lo saquen. Exigimos libertad de tránsito vehicular en los alrededores del Palacio de Miraflores, hasta 2 cuadras cerradas y sin excusas. Afectados, tercera edad y embarazada. Romero Ortiz desde Miraflores. El gobierno también instiga la guerra económica limitando retiros por telecajeros a bolívares 10.000 y 30.000 por taquilla por día. No es justo. Ana María Castro cotiza. Bueno, eso es una de las cosas típicas del Estado fascista, ¿no? La plata te la administra el Estado. No, la plata, la comida y todo. Lo único positivo. Lo único que yo consideraría útil de este proceso fraudulento de la constituyente es que acaba con todo aquel yo no creo. Sí. O sea, no vale, yo no creo que eso vaya a pasar, que muchas veces todos hemos dicho. Claro, porque llegamos al llegadero. Claro, esto es lo que llaman el llegadero. Eso es lo que nadie creía. Esto es lo que llaman el llegadero. Ya es como que, perro, ahora como que es verdad. Y mientras más se sabe acerca de la constituyente, más es evidente que eso es un hecho. Sí. Y que ahí no hay mucho para dónde agarrar y que bueno, entonces tenemos que combatirlo con las armas ciudadanas, con las armas democráticas que tenemos como ciudadanos libres, que eso es otra ventaja que acá Permítame tenemos. una idea, ya que este es un programa socioambiental, Por Claro. supuesto. ecológico, y que apuntabas que la gente plantea con mucha preocupación y con mucha razón la afectación de la fauna, también la flora, como producto del lanzamiento de los gases lacrimógenos. Pero es la población humana la que está siendo afectada en términos muy graves. Y uno de los reclamos que nosotros quienes nos dedicamos al mundo de lo ambiental le reclamamos a las organizaciones como Vitali, Provita, Fudena, Procatia y otras es
¿quién ha reclamado y dónde existe el estudio de impacto ambiental de las tantas bombas en las distintas presentaciones, bombas lacrimógenas que se están importando? Son elementos tóxicos, venenosos. Sí. No se trata de una lata con un simple gas, con un simple polvillo. Son gases, cenizas, polvo, COP, componentes orgánicos permanentes que están, aparte de contaminando el aire atmosférico y afectando el cambio climático, están contaminando la salud, los pulmones, están ocasionando problemas carcinógenos en la población. Hay que recordarle que cada vez que se lanza una bomba lacrimógena y donde sobre todo la población femenina, que ha dado una muestra de gran combatividad, que está presente, incluso mujeres embarazadas, hay que alertar que el gobierno está atentando contra esa maternidad en cierne que hay en esa mujer embarazada. Porque justamente porque esos químicos que no solamente son lacrimógenos, son tóxicos, son peligrosos, son veneno puro y que son bioacumulables, ¿ya? Y por eso yo reclamo, ¿dónde está el estudio sanitario para que se puedan seguir usando ese tipo de artificios? En Chile, donde hubo una dictadura y todavía donde las fuerzas militares y policiales atentan con bombas lacrimógenas para disolver y disuadir a los manifestantes, hasta se han tomado medidas que en Venezuela están lejos de que la gente las reclame. Es decir, las normas internacionales aconsejan que cuando una autoridad lanza una bomba lacrimógena para disuadir un grupo para que se disuelva, tiene que venir acompañado de asistencia sanitaria, claro, asistencia de enfermería y médica. Yo tengo 2 hijos y médicos y todos ellos me confiesan, papá, los muchachos que se han caído como producto de los tanques de agua lanzados contra ellos, justamente con la ballena, las fracturas dentarias, las fracturas en la mandíbula, las fracturas en el rostro, son terribles. Claro. Y todo el mundo cree que es que lo tumbó la manguera, un chorrito. El caso del es que eso son cosas que están utilizadas de una manera para hacer daño, casi letales. De hecho, usted mismo tiene un daño dentario del allanamiento del que fue objeto. Exacto, yo mismo, producto de tener que haber bajado al sótano de Los Verdes, justamente da la cantidad de cosas que quedaron allí en los sótanos tratando de ver cómo habían destrozado el carro de una familiar, justamente me tropecé y perdí justamente parte de mi dentadura y estuve durante 15 días con una afectación que felizmente no me llevó a una fractura de mandíbula, y eso me permite poder estar hablando en esta lucha y en este reclamo por que en Venezuela impere el respeto a los derechos humanos, a que en Venezuela se garantice la seguridad humana, a que en Venezuela se garantice la libertad de vivir sin miedo, la libertad de vivir sin temor y la libertad de elegir libremente el destino libre, autónomo, independiente, soberano que quiere tener el venezolano y que nos creó o nos dio Bolívar y Miranda y nuestros héroes, hoy negados por estos bárbaros que se han apropiado del nombre de Bolívar, así como se apropiaron del nombre de Zamora. Cuando esta gente habla del plan Zamora, yo digo, es el plan anti-Zamora. Sí. Zamora decía: tierra y hombres libres, tierras libres para producir y hombres libres para votar. Y contra Zamora se desarrolló la campaña de tierra arrasada. Y tierra arrasada es lo que el pesubismo, el madurismo y el militarismo policialista han puesto en práctica. Para combatir a Zamora, justamente buscaban acabar con toda la base popular que tenía y para eso le incendiaban los conucos, acababan con las haciendas, destruían los negocios, disolvían a la población electoral para que justamente se pudiera mantener los godos, los conservadores, correcto, aquellos que se querían, como hoy, se quieren aferrar sin derecho y de hecho y con violencia del poder del ciudadano venezolano.
Llegan más mensajes. No hace falta paro nacional. Ya el país está parado desde hace 18 años de desgobierno. Rojito. Ana Castro desde Barinas. Nos dicen, Carlos Mar se casó con una burguesa y fue mantenido por ella. ¿Qué tal? Magali Castro de Margarita. Bueno, Carlos Mar era un filósofo. Y era un burgués. Él era un burgués. Y al final de su vida dijo, bueno, yo escribí eso cuando era joven, pues yo he cambiado mis pensamientos. Pero él era un filósofo, él no escribió ninguna doctrina económica política para que fuera seguida por los gobiernos. Y no era un terrorista, ni era un militarista, Así es. ni era un dictador, ni era un tirano. Sí, dicen aquí, después de esta dictadura, Freddy Rivero dice, después de esta dictadura se tiene que eliminar las Fuerzas Armadas. Ciertamente la GNB tiene que desaparecer y cambiarse y convertirse en otro cuerpo, como mínimo que tenga otro nombre. No se trata de eliminar las Fuerzas Armadas, ni tampoco eliminar la Guardia Nacional. Se trata de que la autoridad civil sea la que tome las riendas y las Fuerzas Armadas estén sujetas al mandato civil. Ya el doctor José María Vargas, cuando justamente se confrontó con Carujo, justamente le dijo, en el país la vida corresponde, el destino de la vida corresponde al hombre justo y al hombre honrado, y de ninguna manera al hombre salvaje, déspota y tirano. Sí, sí. De hecho, todo esto comenzó con una constituyente, que es el de la constitución que tenemos actualmente, que si bien es muchísimo mejor que la que suponemos vamos a tener, según todo lo que el PSUV nos dice que va a tener la nueva constitución, tiene un enorme error que fue darle a los militares el derecho a voto. Pero toda persona tiene el derecho al voto, incluso los militares, pero lo que no se puede permitir, porque tampoco ninguna, en la Constitución está así concebido, no se le puede permitir a que la autoridad militar esté por encima del ciudadano. Esa es una función pública para la defensa del territorio del país, y es lo menos que han hecho. Han dejado de entregar el país en manos de los cubanos, en manos de los chinos, en manos de los rusos, en manos de los iraníes y en manos de los sectores del mundo árabe, como los iraníes, por ejemplo. De hecho, en muchos lugares el ministro de la Defensa es un civil. Bueno, ya hemos visto ejemplos en Colombia, ejemplos en España, donde no solamente es un civil, sino incluso una mujer. Dicen aquí, patearon a nuestros estudiantes y políticos, ahora le toca al pueblo salir a la calle por las elecciones de gobernador y alcalde 2017 antes de la prostituyente. Esto es Jorge Luis Páez de La Candelaria. Ayer no solo patearon, sino hicieron tragar gasolina, hay reportes de violaciones con FAL. Hay también, bueno, todos vimos el video de los estudiantes de varias universidades, pero principalmente de la Simón Bolívar, que los metieron en un camión cava con gases lacrimógenos. Es decir, no solo los patean, sino que los torturan. Sin embargo, estábamos hablando antes del programa de que este no es un problema simplemente de la constituyente, que la gente está molesta con el gobierno, y en la medida en que los torturen y los amedrenten, como hicieron en sus residencias también, la gente va a decir, bueno, no vale la pena pasar por esto porque total quedan su constituyente y tal. No se trata solo de eso, la gente está reclamando por hambre, la gente está reclamando por medicina, por su derecho a vivir dignamente, y todos los problemas ambientales que hemos venido arrastrando durante 18 años ayudan a que la gente no tenga manera de volver a su casa a tener una normalidad, porque hemos vivido en un país lleno de basura, lleno de aguas contaminadas, donde todo es feo, donde los árboles se están cayendo, y eso coadyuva a que la gente esté en un estado constante de crispación y dispuesta a enfrentar esto para volver a tener una vida digna. Claro, y la gente habla del derecho de votación, de elección de gobernadores y alcaldes, pero lo más grave es que la gente se ha olvidado de su derecho y su obligación a la participación. O sea, vemos nosotros en El Paraíso cómo las calles en la parroquia están cargadas de basura, todo tipo de desperdicios, días sin recolección, sin una buena disposición. Vemos nuestras aceras, nuestras calles llenas de huecos, deterioradas las calzadas, vemos nuestras calles putrefactas, hediondas, justamente con animales muertos, personas indigentes rompiendo las bolsas y multiplicando el afiamiento y la hediondez. Las calles y avenidas no hay ni siquiera control de semáforo, no hay control vial, no tenemos policía, no hay vigilantes. Todos los choques en El Paraíso, como en La Vega, en San Martín, en toda Caracas, lo resuelve la gente
a veces amistosamente y a veces lamentablemente en forma violenta. Vemos nosotros cómo en nuestras comunidades, nuestras personas adultos mayores han tenido distintos accidentes. Ayer mismo el diario El Universal publicaba el alto índice de accidentes por caída de personas en la Candelaria, en El Silencio, en cualquier parte de Caracas. Vemos en El Paraíso como los árboles vitales no son objeto de mantenimiento, de poda, y cuando vienen los bárbaros de la alcaldía del Libertador solamente piensan en cortar y talar, diezmando justamente nuestra flora, nuestra fauna, desmejorando nuestro clima, nuestro paisajismo. Vemos como las plazas como la Madariaga, la Plaza Washington, las plazas públicas en general de nuestra parroquia están tomadas por la Guardia Nacional, y el vecino ni siquiera hoy puede acercarse para reunirse con sus concejales, con sus diputados, y ni siquiera para hablar entre ellos los problemas que nos afectan. Y esto es a lo que nos ha llevado, que por no estar reclamando a tiempo el desempeño competente, idóneo, responsable que tienen que tener desde el presidente de la República, sus ministros, los gobernadores y los alcaldes y concejales, simplemente hemos visto como casi que natural que Venezuela pierda el derecho a, no solamente a votar, sino el derecho a elegir personas probas, personas serias, personas que le rindan cuenta periódica, casi que mensual, de su desempeño y desenvolvimiento en la asunción de los cargos públicos. Sí. Hay una cosa importante que yo he observado, y quizás usted también, de todo este proceso de rebelión cívica, rebelión ciudadana que ha habido en los últimos 92 días, que muchos dicen que, bueno, ha salido lo peor de los venezolanos. No, yo creo que ha salido lo peor de los opresores, pero ha salido lo mejor de la gente. Correcto. O sea, la gente ha demostrado su mejor lado, y antes de entrar al programa usted comentaba de que ha habido una organización vecinal para tratar de restituir más o menos lo que ocurría, el patrimonio público de Los Verdes. ¿Qué actividades han sido esas que se tienen planteadas? Por cierto, buena pregunta. Para el día de hoy y de mañana, ayer estuvieron justamente en el conjunto residencial del Paraíso Los Verdes, y para mañana están invitados los conjuntos residenciales de toda la parroquia La Vega, San Juan y El Paraíso, para conocer de toda una serie de solidaridades que se han estado materializando, donde actores económicos y sociales y ONG han colaborado para reponer el enrejado de todas las entradas y salidas del conjunto residencial, para la reposición de las casetas de vigilancia, para la reposición y mejora de los ascensores, por lo menos garantizando un ascensor funcionando en cada una de las torres. El día de mañana va a haber una gran actividad donde los vecinos van a poner de su propio bolsillo, con las ayudas que han conseguido los concejales y diputados de la mesa de la unidad, para que haya un convive, una convivencia, un compartir con actividades lúdicas, juegos, conversatorios, un almuerzo colectivo masivo. Como para restablecer el hábitat que fue invadido tan violentamente por el espacio público. Ese es el apoderamiento del espacio público, que poco a poco vemos como la ciudadanía aparte lo exige. No es público, es privado. Y para que se entienda, y claro, porque fue privado, fue el espacio privado interior del edificio, del conjunto residencial, su jardinería, sus puertas, sus casetas policiales. Por ejemplo, donde yo vivo, con igual como pasó en Victoria, entraron y robaron la policía, la Guardia Nacional, claro, eso lo nombre y vimos. apellido, se robaron las cajas chicas, se llevaron las chequeras, se llevaron las computadoras, se llevaron todos los elementos valiosos donde justamente la gente había pagado para estar al día con las obligaciones que cada vez más costosas son de los condominios. Correcto. Sí, entonces es interesante porque justamente de lo que hablábamos, bueno, ante un opresor que es absolutamente violento, ¿cómo responde la ciudadanía? Se amilana, pero es que ¿a dónde se va a replegar? A su hogar. Su hogar también está en peligro. Entonces es como, bueno, vamos a reconstituir este espacio, vamos a hacer comunidad, vamos a hacer organización. Esto va a servir para que toda la comunidad de la Parroquia del Paraíso esté unida, cohesionada,
organizadas, se conozcan y aparte de recuperar los daños que han sufrido, estar mucho menos vulnerables en el caso de que venga otro episodio como este y además empezar a hacer lo que dijimos al principio, ser inteligentes en esta lucha para que como un enjambre logramos vencer a este represor, que no tenemos otra opción, tenemos que vencerlo porque lo otro es, bueno, un mensaje que me desaparecer. pidieron los vecinos de los distintos, lo voy a mencionar porque me pidieron que lo mencionara. Residencia Plaza Paraíso, Residencia Victoria, Terraza Paraíso, La Fuente, El Pinar, Los Verdes. Es un lema que ellos han hecho ahora en forma muy, muy sentido. No somos terroristas, no estamos en rebeldía, simplemente estamos reclamando el soberano derecho a vivir con dignidad y no vamos a dejar que nos tuerzan el destino democrático y no estamos dispuestos a vivir en tiranía ni bajo dictadura de ninguna naturaleza. Por cierto, nos llega un mensaje de Verónica León que dice: la receta constituyente es cubana, pero se les quedará fría en su ejecución. Esa calle se activó para la libertad, ya se comienza a activar el barrio y eso es sinónimo de que todos tenemos un solo objetivo, volver a ser libres. Verónica León. Es que es así, o sea, finalmente el venezolano ha entendido que no se trata solo de que funcione la recolección de la basura, de que funcione el hospital. Esto se trata de tener un país libre, democrático, institucional, que es la base para que todo esto funcione. O sea, el botar el papel en la basura, el que el hospital funcione y el que las instituciones de justicia respondan, es todo el mismo paquete. Es el paquete de la libertad, Sí. de la civilidad y del Estado de Derecho. Sí, es lo que estaba comentando al principio del programa. Es el sistema democrático, el sistema donde la gente está acostumbrada a vivir y donde ya se percibió que eso se está acabando y que lo quieren tumbar y hay una resistencia ciudadana a que eso ocurra. Y lo estamos viendo, no es que a veces me comentan muchas veces que si el barrio o la organización va un poquito más allá de eso y por eso te hablaba del tema del espacio público, porque el espacio público son los lugares donde la gente se consigue. O sea, y eso puede ser la plaza del edificio o la plaza en la calle. Eso puede ser el Twitter, eso puede ser... Correcto. La agora moderna que es el Twitter, Claro, sí. entonces esos espacios públicos, en la medida de que nosotros hagamos presencia, es la mejor forma en la que se puede recuperar, construir tejido social, recuperar la ciudadanía y recuperar la democracia. Porque son las formas en las que las personas debemos decir estoy vivo, estoy presente, estoy aquí, no estoy pintado en la pared, no soy algo inanimado, no soy un perol. Soy una persona y estamos acá y por eso muchas veces el término derechos humanos se ha malentendido, pero no se ha malentendido, se ha vulgarizado. O sea, porque pareciera que todo es derechos humanos y en este momento todo es como que es sencillo porque es derechos humanos y son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Yo por eso me gusta mucho utilizar el término persona, incluso a veces más que el tema humano porque le da como que un tono diferente a un reclamo. Por eso muchas veces los movimientos de personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, hacen énfasis en el tema personas sordas, por ejemplo, Sí. hacen énfasis en el tema de personas, porque es la mejor forma también de darle fuerza a la idea de que existimos. Y esa existencia justamente es lo que pareciera, y por todo lo que me está comentando que están organizando en Los Verdes, pero esto lo he visto en muchos lugares del país, donde la gente se ha visto afectada y se pone de acuerdo y se organizan como no había ocurrido en muchos años antes. Sí. O sea, Estábamos dormidos. Sí, porque la inseguridad nos ha llevado a echarnos un poquito para atrás, a replegarnos, pero ya llegamos al punto de que no podemos más. Ya, exacto, porque ya la Porque inseguridad... sí, bueno, exacto. lo decía el Porque Che, entró a nuestras casas. Lo decía el Che Guevara. La guerra hay que llevarla hasta la casa del enemigo. Y eso es lo que ha ocurrido. Literalmente, la guerra de los malandros está en nuestra casa. Ya no hay ningún lugar a donde nos podemos replegar. Yo sí quisiera dar un mensaje un poquito más positivo en el sentido de que mucha gente, es fácil que la gente se sienta triste y se sienta acongojada con lo que está viviendo, pero bueno, esto que está mencionando ustedes sobre lo que ha ocurrido para restituir el orden, para restituir la vida comunitaria de las residencias, me hace ver también que la familia ganó.
¿En qué sentido? Que el hogar ganó. Así, la guerra se llevó a las casas, sí. Pero es que cuando uno ve quiénes son los que se están manifestando, cuando uno ve el rechazo y la resistencia de unos muchachos, yo hablo, en este caso, mi hermano tiene 16, mi hermano no ha vivido otro gobierno, sino este. Y uno ve en las marchas quiénes son los muchachos que llevan, que levantan esos escudos a nivel de defensa. Y la inmensísima mayoría son chamos que tienen que son menores de edad, la verdad. Que aparte se negaron a creer lo que le impusieron. Porque acá ha habido un proceso de adoctrinamiento y de tergiversación de la verdad, precisamente dirigido a los más jóvenes, con todo este tema del currículum estudiantil y tal, donde se ve que estos 18 años, a ellos, hermanos, fueron perdidos. Pero ¿por qué tú dices que ganó la familia? Porque hay cosas que, por más que tú la leas en un libro y que te digan, no, mira, la revolución es buenísima, esto es lo mejor que ha pasado, cuando los chavos llegan a las casas, desde que aprenden a hablar y van al colegio, lo primero que hacen es preguntar en la casa si esto es verdad y qué pasó con estas cosas. Claro. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que ganó la casa. Sí. Ganó la casa, porque no se comieron el cuento. Y basta verlos, ahí están. No se comen el cuento. No se comieron el cuento oficial. Lo que yo hace unas 3 semanas más o menos, ¿no? Que salieron las niñas en el Propatria, colegios de niñas en Propatria y en la Avenida Licuna. Sí. Primero eran niñas, en primer lugar. O sea, que tienen un nivel de vulnerabilidad un poco mayor ante el opresor. Por un tema físico, por un tema psicológico, de agresión. Pero que sean justamente esas niñas las que se rebelen es para mí un inmejorable indicador de que esto está vivo. Esto está vivo y sí, como esta caja, como hoy estamos totalmente helenísticos, hablando nuevamente de Prometeo y hablando de caja de Pandora. Esta caja de Pandora. Lo de la caja de Pandora, lo último que queda es la esperanza. Y la esperanza no se ha ido y no se va a ir siempre que tengamos a la familia, a las casas, al hogar, diciendo la verdad y reivindicando los valores que nos permiten vivir en un sistema y vivir en sociedad. Bueno, algo similar a eso de la esperanza nos lo dice Guainí a través de Twitter. La esperanza no se pierde, la esperanza fue la última que salió de la caja de Pandora. Y no salió. Justamente lo que... El tema es que no salió. Sí, no salió, se quedó ahí. Pero justamente esto que está ocurriendo, que va a ocurrir mañana, es un acto no de volver a la vida normal, es un acto de reconstruir para seguir resistiendo. Claro. Pero más que para seguir resistiendo, la esperanza está en lo que tú decías. El concepto de derechos humanos está como tergiversado. Y este es un momento más bien para decirle a la gente, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de las libertades civiles y políticas, el derecho a poder justamente expresarme libremente, los derechos económicos, sociales y culturales, lo que tú apuntabas, Carlos, hace rato, el derecho yo a poder acceder a cualquier tipo de lectura, cualquier tipo de información, conocimiento, tecnología, y sobre todo los derechos de tercera generación, el derecho ambiental y sobre todo dentro de esa categoría, el derecho a la solidaridad. Al venezolano no le pueden arrebatar el derecho a ser un elemento solidario, un individuo y una persona solidaria, porque a lo que nos han querido llevar a ese individualismo que nosotros anteriormente confundimos como que una especie de animalismo. ¿Verdad? No somos animales, no somos individuos, somos personas y somos seres humanos que tenemos conciencia religiosa, conciencia de patria, sentido de nación, conciencia de grupo y conciencia de grupo. Correcto, y que queremos justamente ayudar a que el prójimo no sea objeto de maltrato, de ultraje ni de humillación de ninguna naturaleza. Así es, de hecho esa es una de las cosas que más han castigado en la represión, el ayudar a los demás. Han reprimido a los Cruz Verde, han reprimido a los escuderos que protegen a los manifestantes, es decir, a las señoras que le llevan comida a los presos. Si te ven, a Mama Liz, que la metieron presa en el SEBIN. Por llevarle comida a los presos. A los presos desde 2014. Entonces, pero bueno, ese es, como tú dices, un derecho que no nos están logrando arrebatar. Ayer, por cierto, cuando nos dieron a Carlos por Provita y a mí como el premio Guaraíra Repano, una idea nuestra es que exactamente si hay un premio en metálico, donarle nosotros ese dinero
mucho o poco, donárselo a los cascos verdes para que ellos puedan realmente seguir cumpliendo esa labor de solidaridad. Porque como dije antes, si la autoridad lanza bombas y en un momento determinado causa daño, tiene la obligación como Estado de salvaguardar el estado de salud y de la vida de las personas que se desempeñan y se desenvuelven en el país, con independencia de que estén ejerciendo el derecho de petición, el derecho de reclamo, incluso el derecho de rebelión. Correcto. Yo, para finalizar el programa, quería leer este último mensaje y pedir tu opinión como experto en temas de reciclaje, porque está relacionado. ¿Cómo podemos ayudar desde aquí al cambio climático si, por ejemplo, los repuestos para bicicletas son tan caros? Lo escribe Luis Beltrán desde La Guaira. Obviamente hay muchas opciones para ayudar al tema del cambio climático, pero esto que los repuestos sean caros, que no haya facilidades para montar bicicleta, incluso si tú tienes los repuestos y la bicicleta lista. Desde eso hasta el hecho de que Punta de Mata sea el lugar de la Tierra en donde más gas metano se emite a la atmósfera, todo eso pasa por un tema de políticas públicas y todo eso pasa por que los gobiernos regionales, locales y nacionales tomen las acciones necesarias para que eso se lleve a cabo, porque los ciudadanos podemos hacer muchas cosas, pero el impacto viene cuando esto se convierte en una política pública. Entonces yo creo que recuperar el Estado de Derecho y el imperio de la ley en este país es una de las principales acciones que los venezolanos podemos hacer para contribuir con el tema del cambio climático. Y que Venezuela tenga una política de cambio climático. Venezuela está de espalda, está reacia a cumplir con los compromisos del cambio climático. Llevamos 2 cumbres del clima ganándonos el fósil del año. Exacto, no cumple las leyes de protección de la capa de ozono, no cumple con las normas de protección de los ecosistemas y la biodiversidad, no cumple con las leyes de protección y cuidado de los pueblos indígenas. Ni siquiera tenemos una ley nacional de reciclaje. Ahí acaba la presidenta de Chile de promulgar una importante ley nacional de reciclaje y del aprovechamiento de los residuos, y nosotros seguimos hablando de ley de gestión integral de la basura. Bueno, nosotros todavía no podemos comer. Así atrasados estamos. Estamos tratando de ver cómo hacemos para comer. La población no está atrasada, Carlos. Atrasados están los gobernantes de turno en estos ingratos 17 años de tortura y de violencia que nos impuso aquel señor que se fue hace unos años al otro planeta. Al otro plano. Bueno, los invitamos entonces para una próxima jornada de defensa del ambiente y darle el lugar que se merece, recordando que usted y yo y todos somos animales en peligro. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.